Vamos a encontrar la ecuación diferencial para el voltaje del capacitor en un circuito RLC. Inicialmente vamos a dibujar nuestro circuito. Esta es la fuente, la resistencia, el inductor, el capacitor y cerramos el circuito. También ponemos nuestra conexión a tierra. Ok, la fuente de voltaje será Vs, R es el resistor, L el inductor y C el capacitor. De estos valores, Vs, R, L y C son valores conocidos. Adicionalmente, R y LC serán valores constantes. Es decir, un número cualquiera. Estos momentos los manejaremos con literales, pero en un problema real, pues tienen valores numéricos. Como dijimos, nuestra idea, nuestro objetivo es encontrar el valor de Vc, el voltaje en el capacitor. Entonces, iniciamos con la suma de los voltajes. Pues los voltajes de todos los elementos del circuito van a ser igual al voltaje de la fuente de alimentación. Esto es porque están conectados en serie. Una vez que ya tenemos esto, vemos que tenemos tres variables: voltaje en el inductor, voltaje en la resistencia y voltaje del capacitor. La única que nos interesa es la tercera. Por lo tanto, las otras dos tenemos que eliminarlas de alguna manera para reescribirlas en términos del voltaje del capacitor. Para hacer eso, primero vemos qué significa cada una. Nosotros podemos saber que el voltaje en un inductor es igual al valor de la inductancia, que multiplica a la derivada de la corriente del inductor respecto al tiempo. Y también sabemos que el voltaje en una resistencia es igual al valor del resistor por la corriente que atraviesa la resistencia. Entonces vamos a reescribir nuestra ecuación de esta manera y ahora quedaría L de I L de T más R y R más BC es igual a BS. Ok, ahora el siguiente paso es escribir estas corrientes como corriente del capacitor. Esto es bastante fácil. ¿Por qué? Porque dado que los elementos están conectados en serie, todos tienen la misma corriente. Es decir, que la corriente del resistor es igual a la corriente del inductor igual a la corriente del capacitor. Es importante, solo sucede esto porque los elementos están en serie. Entonces reescribimos ahora todo como corriente del capacitor. Por lo menos ahora ya estamos enfocados solamente en el capacitor, pero hay que convertir esas corrientes de capacitor en voltaje del capacitor. ¿Cómo lo podemos lograr? Pues sabemos que la corriente de un capacitor es igual al valor de su capacitancia que multiplica a la derivada de su voltaje. Entonces, haciendo esta sustitución, ¿qué nos queda? L derivada respecto al tiempo de la corriente, pero sabemos que la corriente es C, debe ser de T, más R por la corriente, que es C, debe ser de T, más BC igual a BS. Muy bien, pues primer término es derivada de la derivada, es decir, segunda derivada. Sacamos los términos constantes y nos queda segunda derivada del voltaje del capacitor más RC, primera derivada, más el voltaje del capacitor. Por último, es costumbre dejar al término con la derivada de mayor orden con un coeficiente de 0, es decir, que vamos a dividir toda la ecuación sobre LC. Y esto nos daría segunda derivada del voltaje del capacitor más R sobre L por la derivada del voltaje del capacitor más 1 sobre LC, voltaje del capacitor, es igual a Vs sobre LC. Entonces esta es nuestra ecuación diferencial.
Ahora vamos a obtener la ecuación diferencial de un circuito RLC respecto a la corriente del inductor. Entonces, en esta ocasión, nuestra variable de interés es IL, que es la corriente del inductor. Comenzamos dibujando nuestro circuito. A la fuente de voltaje le llamamos BS, a la resistencia R, al inductor L y al capacitor C. Recordando que nos interesa encontrar la corriente en el inductor. Tanto BS, R, L y C son valores conocidos. Adicionalmente, R, L y C son constantes, es decir, que en un problema real pues los va a tratar como valores numéricos, un número cualquiera. Pues vamos a comenzar igualando los voltajes de tal manera que observemos que el voltaje en el inductor más el voltaje en el resistor más el voltaje en el capacitor va a ser igual al voltaje de la fuente de voltaje. Esto es porque todos están conectados en serie y la fuente de voltaje les provee un voltaje, una energía, la cual se divide en todos los elementos conectados en serie. Muy bien. Ahora, pues esto lo tenemos que escribir en términos de la corriente del inductor. ¿Cómo lo podemos hacer? Ok, pues nosotros sabemos que la corriente en un inductor es igual al valor de la inductancia por la derivada de su corriente. Por otro lado, sabemos que el voltaje en un resistor es igual a resistencia por la corriente. Y por último, para el BC, pues nosotros sabemos que la corriente en un capacitor es igual a la capacitancia por la derivada del voltaje. Sin embargo, aquí tenemos derivada de BC y aquí BC, entonces no podemos hacer una sustitución directa. Lo que tenemos que hacer es despejar. ¿Cómo voy a despejar? Pues esta C que está multiplicando la voy a pasar del otro lado dividiendo, de tal manera que me quedaría BC es igual a 1 sobre C. Y para eliminar la derivada, pues tenemos que integrar. Integral de la corriente respecto al tiempo. Tomando en cuenta estas sustituciones, ahora la ecuación nos quedaría L de I L de T más R y R más 1 sobre C integral de la corriente es igual a BS. Como los elementos están en serie, sabemos que las corrientes son las mismas. Por lo tanto, la corriente del inductor es igual a la corriente de la resistencia, igual a la corriente del capacitor. Y hacemos esta sustitución. Describimos todo en términos de corriente. Ok, pues prácticamente ya lo tenemos. Sin embargo, hay un pequeño detalle. Aunque todo está en términos de la corriente del inductor, por acá tenemos una integral. Las integrales no nos gustan, son difíciles de resolver. Entonces, ¿qué podemos hacer? La vamos a eliminar. ¿Cómo se elimina una integral? Derivando. Entonces, lo que tenemos que hacer es obtener la derivada de toda la expresión. Al derivar el primer término, sería segunda derivada, porque es derivada de la derivada. Entonces, L es segunda derivada de la corriente. Al derivar el segundo término, quedaríamos con una primera derivada, R por la derivada de la corriente. Y al derivar el tercer término, pues la derivada se cancela con la integral y simplemente nos queda 1 sobre C por la corriente. También tenemos que derivar el lado derecho de la ecuación, por lo que nos quedaría derivada de la fuente de voltaje respecto al tiempo. Por último, es costumbre dejar al término con la mayor derivada con un coeficiente de 0, entonces vamos a dividir toda la ecuación entre L. Nos quedaría segunda derivada de IL respecto a T más R sobre L por la primera derivada más 1 sobre LC por L igual a
1 sobre L, la derivada del voltaje de la fuente. Y esta sería nuestra ecuación diferencial. Ahora vamos a resolver este circuito RLC para encontrar el voltaje del capacitor. Adicionalmente aquí nos falta mencionar que el voltaje del capacitor en el tiempo cero va a ser igual a cero y la corriente en el inductor en el tiempo cero también va a ser igual a cero. Es decir, esas son nuestras condiciones iniciales. Entonces, esta es nuestra variable de interés, el voltaje del capacitor. Pues normalmente lo haríamos es encontrar la ecuación diferencial correspondiente a este circuito. En esta ocasión, para ahorrar tiempo y saltarnos ese paso, pues nosotros sabemos cuál es la ecuación diferencial de un circuito RLC cuando queremos encontrar el voltaje del capacitor. Eso es segunda derivada del voltaje más R sobre L por primera derivada del voltaje más 1 sobre LC por el voltaje es igual a Vs sobre LC. Entonces vamos a tomar este como nuestro punto de partida. Pero ustedes podrían fácilmente encontrar esta ecuación diferencial con esos valores. ¿Cómo nos quedaría? Pues sería d cuadrada Bc de t cuadrada más R sobre L. R es 5, L es 1, entonces sería 5 sobre 1 igual a 5. Más 1 sobre LC, estaríamos hablando de que L es 1, C es 6, entonces sería, C es un sexto, entonces estaríamos hablando de, vamos a hacerlo, 1 sobre 1 por un sexto, 6. Es igual a Bs sobre Lc, entonces estaríamos hablando de 12 por 6, 12, 24, 36, 72. Entonces, esta sería nuestra ecuación diferencial. ¿Cómo lo obtuve? Simplemente sustituyendo los valores de R, L y C, también Bs, con los que tenemos en el circuito. Ahora, ¿qué procede? Pues vamos a resolver esta ecuación diferencial de segundo orden. ¿Cómo lo hacemos? Pues es respuesta natural más respuesta forzada. Comencemos por la respuesta natural. Recuerda que para la respuesta natural obtenemos la ecuación característica y el lado derecho de la ecuación lo igualamos a 0. La ecuación característica sería r cuadrada, porque tenemos una segunda derivada, más 5r, que representa la primera derivada, más 6, que representa cuando no hay derivada. Esto va a ser igual a 0. Entonces, ¿qué tenemos que hacer en este caso? Hay que encontrar nuestras raíces. En este caso estaríamos hablando de 2 y 3. Ok, entonces ya tenemos las raíces. R1 será igual a menos 2. R2 será igual a menos 3. ¿Qué caso es este? Pues tenemos dos raíces reales y diferentes. Esto implica que la respuesta natural va a ser igual o a una suma de exponenciales. Entonces sería C1 exponencial de la primera raíz más C2 por exponencial de la segunda raíz. Y con esto ya tenemos nuestra respuesta natural. Ahora vamos a encontrar la respuesta forzada. Para la respuesta forzada nos fijamos en el término del lado derecho de la ecuación diferencial. En este caso, ¿qué vemos? Que es una constante. Eso quiere decir que
La respuesta forzada también va a ser una constante. Por lo tanto, sería igual a acá. Y pues encontramos su primera derivada, que la derivada de una constante es 0. Encontramos su segunda derivada, que también sería 0. Y sustituimos estos valores en la ecuación diferencial. Es decir, en lugar de escribir segunda derivada, pues vamos a escribir 0 más 5, primera derivada, que sería 0, más 6, BC, que dijimos que es K. Entonces esto es igual a 72, por lo que podemos saber que K va a ser igual a 12. Entonces nuestra respuesta forzada es igual a 12. Y con eso ya tenemos la respuesta. La respuesta total, el voltaje del capacitor, va a ser igual a la suma de ambas respuestas, C1E a la menos 2T, más C2E a la menos 3T, más 12. Y ahora pues nuestro último paso sería tratar de encontrar los valores de C1 y de C2. ¿Cómo lo hacemos? Pues aplicando nuestras condiciones iniciales. Y también pues utilizando la derivada. Entonces tenemos el valor de BC. ¿Cuánto sería BC'? Pues es su derivada, que sería menos 2C1 e a la menos 2T, menos 3C2 e a la menos 3T, más 0. Y aquí viene un pequeño detalle. Nosotros sí sabemos el valor de BC, su condición inicial, cuando T es igual a 0. Nos va a dar problema. Sin embargo, no sabemos la condición inicial de la derivada de BC. ¿Qué podemos hacer? Pues nos apoyamos un poquito en la construcción del circuito. El circuito está en serie, quiere decir que todas las corrientes son iguales. Quiere decir que la corriente del inductor y la corriente del capacitor son la misma. Y nosotros sí sabemos la condición inicial de la corriente del inductor. Y dado que la corriente del inductor es igual a la corriente del capacitor y la corriente del capacitor es igual a la capacitancia por la derivada del voltaje, esto podríamos reescribirlo como corriente del inductor igual a capacitancia, que es un sexto, por la derivada del voltaje, que ya lo tenemos aquí. Menos 12,1 e a la menos 2t, menos 13,2 e a la menos 3t. Y de esta sí sabemos la condición inicial. Sabemos que IL de 0 es 0. Entonces ahora sí aplicamos nuestras condiciones iniciales. Primero el voltaje. El voltaje es 0 cuando el tiempo es 0. Vamos a cambiar de color. Entonces sería C1 por exponencial de E a la 0, que nos daría 1, más C2 por exponencial de E a la 0, que nos daría C2, más 12. Vamos a aplicar condición inicial a la corriente. La corriente es 0 cuando T es 0, que nos daría menos 2 sextos de C1, pues por E a la 0, menos 3 sextos de C2 E a la 0. Y ya tenemos nuestro sistema de ecuaciones. Aquí la idea sería resolver nuestro sistema de ecuaciones para encontrar valores de C1 y C2. Vamos a hacerlo pues, de manera rápida. Pues nosotros podemos decir que C1 es igual a menos 12 menos C2. Y sustituir esto en la segunda ecuación de tal manera que nos quedaría 0 es igual a menos 2 sextos de C1, pero C1 sabemos que es menos 12 menos C2
menos 3 sextos de C2. Y esto es un problema de álgebra. Entonces nos quedaría que 0 es igual a menos por menos da más. 24 entre 6 es 4. Y sería más un tercio de C2. Ahora vamos a dibujarlo en sextos. 2 sextos de C2 menos 3 sextos de C2. Esto implica que sería 2 sextos más 3 sextos es menos un sexto. Un sexto de C2 es igual a 4. O C2 es igual a 24 si el álgebra no me falló. Por otro lado, tenemos que C1 va a ser igual a menos 12 menos C2 y de C2 es 24. Entonces esto sería menos 36. Entonces ya nuestra respuesta es el voltaje del capacitor C1 es 36 y a la menos 2t más C2 24 e a la menos 3t más 12 volts. Ahora vamos a resolver este circuito RLC para encontrar la corriente del inductor. Adicionalmente al circuito vamos a establecer como condiciones iniciales que el voltaje del capacitor es igual a 0 y la corriente del inductor es igual a 0. Para comenzar, podemos desarrollar la ecuación diferencial, pero en este caso nos saltaremos ese paso debido a que ya lo habíamos hecho en un ejemplo anterior y tenemos que la ecuación diferencial de un circuito RLC para la corriente del inductor es la segunda derivada de la corriente más R sobre L por la primera derivada de la corriente más 1 sobre LC por la corriente que es igual a 1 sobre L por la derivada del voltaje de la fuente. Entonces vamos a sustituir estos valores en nuestra ecuación. Nos daría segunda derivada más R sobre L, que sería 5. 5 sobre 1 es igual a 5. 1 sobre LC sería 6. Y esto es igual a 1 sobre 5. Un quinto derivada del voltaje. A ver si sabemos cuánto es el voltaje. Derivada de 12. Y aquí hay un detalle bastante bueno, nos facilita un poco la resolución, y es que derivada de 12 es 0, porque es derivada de una constante. Entonces todo el lado derecho de la ecuación simplemente se convierte en 0. Muy bien, y ahora tenemos que resolver esta ecuación diferencial. ¿Cómo lo podemos hacer? Pues normalmente para las ecuaciones diferenciales de segundo grado, una técnica es respuesta natural más respuesta forzada. Pero en este caso particular, el lado derecho de la ecuación diferencial es 0. ¿Qué quiere decir eso? Que solamente existe una respuesta natural. No existe respuesta forzada para esta solución. ¿Por qué es eso? Ok, porque para que exista una respuesta forzada, aquí tenemos que tener un valor diferente a 0. Porque recordemos que la respuesta forzada tiene la misma forma que el término independiente, porque si el término independiente es 0, quiere decir que la respuesta forzada también va a ser 0. Entonces solo nos enfoquemos en la respuesta natural, con lo que encontramos la ecuación característica. Es decir, la segunda derivada la convertimos en una r cuadrada, la primera derivada en una r, y
Si no tenemos derivada, pues simplemente sería un 1, es real a 0. Entonces 6 por 1 es igual a 6. Y todo esto es igual a 0. Ahora, ¿qué hacemos? Pues encontramos las raíces, que serían 2 y 3. Por lo tanto, raíz 1 es igual a menos 2, raíz 2 es igual a menos 3. Esto que nos dice que la respuesta natural tiene una forma de suma de dos exponenciales. ¿Por qué? Porque somos dos raíces reales y diferentes. Entonces estamos hablando que la corriente en el inductor pues igual a C1 por una exponencial más C2 por la otra exponencial. Muy bien, pues ya casi acabamos porque no hay respuesta forzada. ¿Qué nos falta? Encontrar los valores C1 y C2. ¿Cómo lo hacemos? Aplicando condiciones iniciales. Primero que nada vamos a derivar la corriente del inductor. Nos daría menos 2 C1 y a la menos 2t, menos 3 C2 y a la menos 3t. Y bien, tenemos la corriente del inductor y su derivada. Tenemos la condición inicial de la corriente del inductor, es 0. Pero no tenemos la condición inicial de su derivada. O en principio no lo tenemos de manera directa. Pero ¿cómo la podemos obtener? Ok, pues simplemente porque como todo está... Ok, no, todo está en serie, que si es correcto, las corrientes son iguales, pero pues, lo que podemos hacer es que también sabemos que el voltaje en un inductor dijimos que el voltaje en el inductor es igual a el valor del inductor por la derivada de su corriente. Y sí sabemos cuál es la corriente del inductor, pero sin embargo no tenemos el voltaje del inductor. Pero vamos a ir paso a paso. Ok. Primero, entonces, en vez de poner derivada de la corriente, vamos a poner voltaje del inductor es igual a L por la derivada. Pero L sabemos que es 1. Y pues prácticamente quedaría igual. Ok, pero aún así todavía no sabemos cuál es la condición inicial del voltaje en el inductor. Sin embargo, podemos tratar de deducirla. ¿Cómo se deduce? Ok, tenemos tres elementos. Los tres elementos están en serie. Eso quiere decir que la suma de sus voltajes va a ser igual al voltaje de la fuente. Vamos a encontrar los voltajes de estos tres elementos cuando el tiempo es igual a 0. Nosotros sabemos que BL, BR más BL más BC es igual a 12, al voltaje de la fuente. Y esto aplica para cualquier momento. Entonces, al instante inicial, cuando el tiempo es igual a 0, esto también se tiene que cumplir. De tal manera que el voltaje de la resistencia en el tiempo 0 más el voltaje del inductor en el tiempo 0 más el voltaje del capacitor en el tiempo 0 también tiene que ser igual a 12. Nosotros ya sabemos cuál es el voltaje del capacitor en el tiempo 0, nos lo da la condición inicial. Entonces esto lo podemos eliminar porque sabemos que es 0. ¿Cuál sería el voltaje del resistor en el tiempo 0? Para esto podemos aplicar la ley de Ohm. El voltaje es igual a la resistencia, que en este caso es 5, por la corriente. La corriente en el capacitor, cuando T es igual a 0, es 0. ¿Por qué? Porque como están en serie, la corriente es la misma para todos. Y nosotros sabemos cuál es la corriente en el inductor cuando el tiempo es igual a 0, que sería la misma corriente del capacitor y en la resistencia. Entonces también podemos eliminar esto. Y nos quedaría que en el tiempo 0, el voltaje del capacitor es 12. El voltaje del inductor es 12. Y ahora sí, pues ya podemos aplicar condiciones iniciales. Aplicamos primero condición inicial para la corriente del inductor. 0 es igual a C1 e a la menos 2t. No, perdón.
Eso simplemente es ya la menos 2, 0 es 0, C2. Y ahora le aplicamos al voltaje del inductor, que sabemos que es 12, es igual a menos 12,1 menos 3C2. Y aquí pues podemos deducir fácilmente que C1 es igual a menos C2. Lo sustituimos en la segunda ecuación y tendríamos que 12 es igual a menos 2C1. C1 es igual a menos C2, entonces sería menos C2 menos 3C2. Esto nos dice que 12 es igual a 2C2 menos 3C2, lo que implica que C2 es igual a menos 12. Y por lo tanto, C1 va a ser igual a 12 y la solución final para la corriente del inductor sería C1 12e a la menos 2t menos 12e a la menos 3t.